Y la Argentina que vivimos, ¿no? La Argentina que viene en el 2022, la Argentina de la Navidad pobre, ¿no? De la Navidad de la pobreza, una Navidad con 50% de pobres, una Navidad donde faltó el asado, faltó el pellito para el vitel toné, faltó absolutamente todo lo que uno le podría reclamar a un gobierno peronista que sean las Navidades, Javi. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en pantalla? Juegan con fuego. ¿En dónde estaban los políticos, los que tienen que resolverle los problemas a la gente? A 20 años casualmente del que se vayan todos, con números de pobreza similares, como decía Agus, a los que teníamos en ese momento. Esta vez no estalló, o todavía no estalló. Tenemos en el piso una gran cantidad de compañeros para opinar. Estamos en la casa de los Duhalde, que fueron protagonistas hace 20 años de lo que fue ese estallido y de lo que fue la salida de ese estallido. ¿Nos estás escuchando, Chiche? Sí, buenas noches a todos. Chiche, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Y recién hablábamos con Agustín de lo que es esto 20 años después del que se vayan todos y de nuevo la política que parece no escuchar los problemas de la gente. Era muy difícil comprar entonces la comida para las fiestas. Y mientras tanto en el Congreso se discutía bienes personales que afecta al 1% más rico de los argentinos. ¿Estamos bien orientados, Chiche, o la política está muy disociada de lo que le pasa a la gente? Sí, la política está disociada de lo que le pasa a la gente. Y ustedes en ese canal todos los días tratan los problemas concretos de la gente. A veces cuando miramos otros canales y vemos que hablan de macroeconomía, que son temas importantes, pero no son los temas concretos que la gente quiere que le hablen. La gente quiere que le hablen de cómo pueden comer todos los días, de cómo pueden conseguir trabajo, de cómo pueden tener salud, cómo pueden mandar sus chicos a la escuela. Y esos son temas que pareciera ser que la política, no es que lo ignore, pero no, de eso no se habla. Y hay una disociación parecida a la de hace 20 años, sí, donde la sociedad planteaba que nos fuéramos todos. Cuando digo todos, es todos. Chiche. Sí, perdón. No, porque la escuché atentamente y esto de jugar con fuego, no escuchar, es jugar con fuego en política, no escuchar la demanda de la gente, a veces conduce o empuja una situación que para nada es deseable. No sé, Guillermo Moreno también está con nosotros, Chiche, aquí en el piso. Lo sabemos, Guillermo, ¿qué pensás de esto? Estaba escuchando atentamente a Chiche, que siempre tiene las palabras indicadas. Me parece que efectivamente se ha disociado el sentir del pueblo con las de sus representantes. Creo que la fiesta de Cristina con las artistas o la expresión del presidente diciendo sí, yo estoy haciendo las cosas bien y se autopercibe exitoso y entonces piensa que va a ser reelecto, es el sumum de lo que estamos viendo. Guillermo, también tenemos en el piso a Carlos Campolongo y recién lo veíamos en la cámara moviendo la cabeza. ¿Qué es lo que pensás vos, Carlos, de esto? Hola, ante todo, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. En términos generales, reforzaría la idea de que el debate sobre si se arregla o no con el Fondo Monetario Internacional es necesario, pero no suficiente para la debilidad orgánica que tenemos como país. Señalaba Chiche bien, coincido por supuesto con 32 años de docencia que hablaba del tema educativo. No es solamente si los padres llevan o no llevan, sino qué queremos de la educación para el siglo XXI, qué queremos de nuestra Argentina para la salud en el siglo XXI, qué queremos de la calidad de los servicios públicos, vale decir, un por lo menos esbozo, podríamos decir transitorio hasta dentro de 2 años, de que no nos podemos quedar solamente con la discusión macroeconómica, que ya conocemos el repertorio de sobra, y olvidarnos de realizar algunos trayectos para mejorar realmente la calidad de vida
de nuestros compatriotas, con todos los problemas que tenemos. La mitad de la población bajo la línea de pobreza. Ahora, Carlos, te hago un punto ahí porque vos recién traías a la economía diciendo, bueno, los números macro no importan, pero No importa, no, dije, es necesario pero no suficiente. Es necesario pero no Mirá. suficiente, pero sin esos números que el gobierno parece estar encaminando, el resto parece no llegar nunca. Y lo saludo a Hernán Lecher y le pregunto a Hernán, digamos, ¿cuál es la importancia de esos números? Y si ese es el punto de partida, y si en este 2022 vamos a tener una recuperación para la gente, para el bolsillo. Sí, de hecho la estás teniendo en este último tiempo, pero a mí lo que me sorprende es que en este debate ustedes mencionaban la discusión de bienes personales que hubo en la última semana. Me sorprende que nadie lo mencione, porque la verdad que para que mejorar la vida de la gente, básicamente tenés que financiar el Estado. Y ninguno dijo que lo que sucedió en las últimas 2 semanas, agrego la semana anterior que fue la discusión del presupuesto, fue que básicamente el espacio de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, Juntos se llama hoy, promovió que no se votara el presupuesto, porque dentro del presupuesto había 2 cuestiones. Una, que era la modificación del impuesto a los bienes personales, en realidad, para ser preciso, el sostenimiento de la alícuota en 2,25 para los que tienen bienes en el extranjero, y la otra es la posibilidad de la utilización del ajuste por inflación en 3 periodos en lugar de 6 y no en 1, como finalmente quería Juntos por el Cambio. La verdad, el gobierno promovió una medida que fue aumentar el mínimo no imponible a 6 millones, que finalmente fue lo que se votó esta última semana, que beneficia a 500.000 personas, y aumentó la alícuota, o sostuvo la alícuota para los que tienen bienes en el extranjero, que son 16.000. Cambiemos quería lo contrario. En la Argentina, y esto sí le interesa a la gente, en la Argentina todo el tiempo se discuten 2 proyectos de país, uno que beneficia a muy pocos y otro que, con todos los errores que ustedes quieran, pero beneficia a las mayorías. Me sorprende que se borre de cuajo, de un plumazo, toda esta discusión y andemos dando vuelta como si nada pasara. Hernán, es el tema central para mí. Yo coincido, pero digo, Hernán, cuando la gente tiene hambre, cuando el gobierno discute eso, pero no discute retenciones, por ejemplo, cuando el gobierno discute eso, pero no va a apropiarse la ¿Cómo renta... que no discute retención? El secretario de Comercio hace un par de semanas atrás dijo, queremos aumentar las retenciones. Si vos querés, decime, no hay uniformidad de mirada. Ahora, es este gobierno el que subió las retenciones cuando asumió. Sí. En realidad las actualizó a los valores. Yo, por mí, habría que discutirlo más. Creo que es el único punto que tengo en común con Guillermo Moreno, que a los terratenientes hay que cobrarle lo que corresponde, sí. A ver, pero Guillermo razonable. recién hacía que no con la cabeza cuando vos hablabas, Hernán. Guillermo. Claro, porque hay un error conceptual, que es la diferencia entre el peronismo y el resto. Para que el pueblo esté bien, no hay que financiar al Estado, como acaba de decir Lercher, hay que generar trabajo. Y eso se hace en la actividad privada. Nuestro gobierno fue exitoso con superávit fiscal porque invertía el sector privado. ¿A dónde quieren llevar la economía? ¿Qué es esto de sacarle... Guillermo, que vos sos peronista. Termino. Dale, metele. Termino, claro, si no... Vamos a disentir, pero déjame terminar. Dale. En la medida en que este Estado es financiado, y ahora no hay otra alternativa, con el ahorro del sector privado, lo único que te termina pasando, que el ciclo que viene, el Estado va a estar igual o más grande, y el sector privado más chico y vas a tener menos empleo. No entienden las causalidades básicas de la economía. Claro. La economía peronista es un gobierno esclavo de un pueblo libre, viejo. No somos marxistas, no somos socialdemócratas. Termínenla de decir que esa es la solución de la Argentina. Lo que pasa es que ¿por qué no copian? Termino con esto. ¿Por qué no copian ¿Por qué no copian lo que hicimos nuestro gobierno? Quisimos crecer el país durante 10 años en vez de hacer estas tonterías que están haciendo. Mirá, bueno, no, pero permíteme, dos cuestiones. En el gobierno que menciona, tanto en el Néstor Kirchner como el de Cristina, aumentaste la alícuota a los bienes personales, con lo cual no estás haciendo una cosa distinta a la que hiciste en el gobierno anterior, para ser riguroso. Y la segunda cuestión es que la verdad, que aquel que tiene su guita en el extranjero no viene a invertir a la Argentina, no la puso en la Argentina, con lo cual no está generando nada.
Si somos rigurosos con los planteos, me parece un poquitito mejor. Te llevo a la política de vuelta. Mirá, en las últimas horas hablé con un economista muy importante que últimamente le da se ve bastante con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, y me dijo, el problema de este gobierno es que todos quieren ser Labaña y nadie quiere ser Remelenikov. Entonces, me parece que eso habría que hablarlo en algún momento. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se quiere prender fuego, que nadie quiere hacer un cambio estructural, que sepa que no va a tener que no va a ser reconocido sino a través de muchos años lo que hizo. Y es poner, para decirlo con claridad, Labaña fue el ministro al que todos recuerdan como el que sacó a la Argentina, pongámoslo así, decirlo que reestructuró la deuda, sacó a la Argentina del pozo. Pero en realidad, antes de Labaña, estuvo Mauricio Remelenikov, que lo que hizo fue hacer el trabajo sucio, digamos, lo que nadie quería hacer. Y esto me parece una discusión que en la política debería darse. A ver, estamos con Chiche la casa está escuchando, y también con sus gestos vemos que acuerda con unos y con otros no tanto. Chiche, vos aquel momento que está hablando Ernesto, lo recordás, fueron protagonistas de esa salida. ¿Ves similitudes o ves que no es nada que ver con lo que pasó? Sí, no, por supuesto. Por supuesto, a mí me alegra que reconozcan a Remelenikov, porque fue verdaderamente el hombre que atravesó los primeros momentos, los momentos más difíciles. Y también que reconozcan a Roberto Labaña. Roberto Labaña también estuvo en la primera etapa de Néstor Kirchner. Y realmente fueron tiempos buenos para la Argentina. Pero me parece que cuando nos metemos en temas que no discuto y que los economistas los conocen más que yo, nos alejamos del sentido común o de los que hoy, mirando el programa, pueden no terminar de comprender de qué están hablando. Porque la gente sabe desde el sentido común que los países salen cuando se apuesta a la producción, que es la que genera trabajo. El trabajo es el ordenador de una familia, naturalmente. La gente sabe que la educación es lo que les permite mejorar y ascender socialmente. Yo no puedo entender que una ley votada en el 2006 de escuela de doble jornada para todas las escuelas públicas de la República Argentina todavía no se haya aplicado. Me van a decir no hay plata. Ahora yo digo, un gobierno peronista no puede haber empezado por lo menos por los distritos más pobres en cada provincia y decir a los chicos más humildes le garantizamos en los lugares más pobres que estén todo el día en la escuela, como pueden estar los chicos de los sectores medios o de los sectores altos, claro, Chiche, el problema dentro del sistema escolar. No me cortes, porque si habla... ¿El problema qué? El problema puede ser la macroeconomía, pero hay cosas que se pueden hacer aún en situaciones como la que estamos. ¿Por qué tenemos tantos planes sociales? Yo tendría solamente 2 planes sociales. La asignación universal por hijos, con el control necesario para que vayan a la escuela y los cuiden en salud, pero con control, no haciendo cualquier cosa. Y la tarjeta alimentar, por el valor necesario para que la familia coma en su casa y que no sean los atorrantes de siempre, que tienen a las familias de rehenes, haciéndolos ir a cualquier lado, como hacen. Chiche, hay 9 millones... tarjetas serían suficientes. Estás dejando 9 millones de personas afuera de programas sociales. No estoy dejando a nadie, no estoy dejando a nadie, porque si los programas sociales se hacen con control, sabiendo nombre y apellido, que es una tarea que deben hacer los intendentes que hoy más que nada son empresarios más que intendentes. En lugar de ser empresarios, se ocuparan de saber cuáles son las familias pobres de su distrito, los censaran y supieran cuántas tarjetas alimentar y cuántas asignaciones universales por hijo necesitan en su distrito, yo te puedo asegurar que el gasto social que se hace en el país sería mucho menor. No, abrimos comedores comunitarios,
abrimos planes y planes y planes y cada vez en la Argentina hay más pobres. Bien. Quiere decir que el dinero se está yendo por donde no debe irse. A ver, Hernán, recién Chiche estaba haciendo alusión a el mal uso de los subsidios. Argentina es dentro de América Latina uno de los países que más invierte en gasto social. ¿Se usa bien? Mira, la verdad que vos en términos de presupuesto, el gran gasto lo tenés en jubilaciones y pensiones. Hoy, mira, fuera de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que tenés el potenciar trabajo, tenés 1 millón de casos, no llegan, deben ser 900.000 casos. Yo comparto con ella que me parece que vos tenés que hacer un puente para el trabajo. Más. Por favor, te quedaste muy corto, ¿eh? Te quedaste muy corto. ¿Cuál, Chiche? A ver, ¿cuál? Hoy están dando planes, están ¿Cuál? dando muchos más planes. ¿Cuál? Por favor, enterate. ¿Cuál? Te pregunto, contame. Si vos sabés, contame. Y te dan planes, por ejemplo, para que una mujer que no alcanzó los años de jubilación, por el solo hecho de tener 5 hijos, 4 hijos, 7 hijos, se pueda jubilar sin haber hecho los aportes. ¿Y eso te parece que está mal, Chiche? ¿En serio te parece que está mal? Eso está mal. Bueno, Por yo supuesto estoy que está en las mal. antípodas de tu mirada, porque honestamente... Pero te explico por qué. A ver. Te lo explico si querés. Sí. El ANSES tiene que estar para la gente que aportó. Es como cuando vos tenés un auto, no te lo arreglan si vos no lo aseguraste. El ANSES tiene que estar para eso. Y la gente que no aportó tiene que tener obviamente, una jubilación que no sale del ANSES, que debe salir de otro presupuesto. Mirá. Pero porque si no, nunca el ANSES va a tener los recursos para pagarle una jubilación digna a nuestros jubilados. Bueno, los datos, Chiche, permitime decirte. Primero, me sorprende que vos plantees eso porque básicamente ese es el planteo recurrente que hace el Fondo Monetario Internacional, que básicamente plantea separar lo contributivo de lo no contributivo y solo jubilar al que tiene suficientes aportes, que no hace más que segmentar aún más y condenar a aquel que no tuvo trabajo registrado, porque la verdad, permitime, pero la presunción de lo que vos planteás es que el que no hizo aporte fue porque no quiso. Y honestamente no es lo que pasó en la Argentina. La década de los 90 fue un desastre en términos de desempleo. Y lamentablemente tenés muchísima gente que tuvo que jubilarse y muchas mujeres que no tienen aportes y que tuvieron que jubilarse con moratoria. Nadie les regala nada porque pagan la moratoria. Guillermo Moreno ha sido funcionario de un gobierno que ha promovido las moratorias y que paradójicamente, y los datos son tremendamente contundentes, cuando se duplicaron prácticamente las jubilaciones, el sistema previsional, porque se generó empleo, y eso sí comparto, el sistema previsional estuvo más financiado aún por los aportes y contribuciones que lo que estuvo a finales del 19 cuando Macri se fue. Por eso me sorprende que no se plantea así. Mira, yo recuerdo, porque si no vamos a entrar en un programa de discusiones y no tengo ganas, la verdad no tengo ganas. Pero no hay yo problema. recuerdo cuando se dieron esas jubilaciones masivas a las amas de casa, que no está mal si no sale del ANSES. No se hizo un control y yo me encontré con varias señoras gordas con mucho dinero que tenían esas jubilaciones de ama de casa y me he encontrado con señoras que me han dicho yo lo guardo para viajar. Eso está mal. Bueno, pero hay que saber a quién se le da. A ver, Chiche, esperá que acá Guillermo, no es así, el trámite... Este es un país que no tiene... Bueno, pero no es así, porque si no, básicamente lo único que estamos tirando leña para que el que está del otro lado diga, uy, qué terrible, falso. A ver, cualquiera, que vayan al ANSES y hagan el trámite y se fijen si yo miento. Recién vos lo mencionabas a Guillermo Moreno quiere contestar. Hagan controles. A ver, Chiche, un segundito, es un país sin control y sin orden. Un segundito, acá Guillermo quiere contestar. Mira, después de Eva Perón, Chiche Dualde, la que está ahí, que podemos discutir, no importa, la que está ahí, fue la que más se ocupó del hecho social en la Argentina. Así que yo le diría a Lerche, con todo el cariño y el respeto que lo tenemos, que antes de enmendarle la plana
a la que más se ocupó en el peronismo de los humildes, después de Eva Perón, lo piense 2 veces. Porque del otro lado, lo único que está pasando... Estoy hablando yo. Te tengo que preguntar a vos si opino. Estoy hablando yo. Te tengo que preguntar a vos si opino. ¿Sabés qué pasa? No, es imposible. ¿Sabés qué pasa? Sos un irrespetuoso. No porque soy un vos tenés que respetar la historia en el peronismo. No soy un irrespetuoso. Ustedes, los que llegaron ahora, tratando de defender lo indefendible, acusando a los que tienen 40 o 50 años de trayectoria. No puedo decir lo que pienso. Vos podés decir lo que quieras, pero te estás equivocando por hace irrespetuoso. 2 minutos dijiste cosas mentirosas. Vos sos un irrespetuoso. Y no puedo ponerlas sobre vos relieve. sos un irrespetuoso. Vamos a... Sos un irrespetuoso. Vamos a no tratar de mantener realidad. El respeto a Chiche Duarte y no se lo merece. A ver, tratemos de mantener el diálogo. Bueno, todo el mundo puede opinar. ¿Sabés qué pasa? Cuando él habló, yo no lo interrumpí. Entonces lo que tenés que decir es, cuando yo termino y se lo vuelvo a decir, después de Eva Perón, Chiche Dualde, y tengo pruebas evidentes de esto, porque la vi, fue la que más se ocupó de los humildes en este país. Que venga Larche a decirle ahora, no, vos estás equivocado, es un irrespetuoso. Pero yo lo que le pido, hace algunos años que hace eso de Cristina, pero bueno, lo que te pido es que no le falte ese respeto a Hernán, que es otro invitado. no le falta el respeto. Está diciendo le estoy irrespetuoso, diciendo digo, que es un irrespetuoso. Hernán puede decir acá lo que quiera, vos podés decir lo que quiera, todo en el marco del respeto. Puede decir lo que quiera, pero no faltando el respeto. Por eso. Y hablando Te pido que no con digas los que... irrespetuoso. Mira, vos pedime lo que quieras, pero hablando con los que son los que generaron en el peronismo lo que el peronismo es. Por lo tanto, como peronista le digo al compañero, no le falte ese respeto a la que después de Eva Perón fue la que más se ocupó de los humildes de esta patria. Después de Eva Perón, la que más se ocupó de los humildes de esta patria. Hay que escuchar con suma atención, con respeto, y en todo caso, si se tiene una opinión distinta, no faltar el respeto, no decirme los datos, ponerte en canchero, vos lo tendrías que haber cortado, porque del otro lado hay una señora que por los oropeles que tiene merece el máximo de los respetos. Y si no, preguntarle a Campolón. Vamos a salir de esto con algo que me interesa a mí, que lo quería preguntar hace un rato. No, pero pará, porque yo no falté el respeto, no. Yo di mi opinión, le pregunté, Chiche básicamente me dijo hay un montón de programas y yo le pregunté cuáles eran los programas. Bueno, pero parecemos y no lo pudo ¿sabes qué, describir. chicos? Parecemos y la la verdad política, no sé estamos por qué discutiendo. molesta tanto que yo diga esto. La verdad no sé por qué. De repente Porque empezamos a honestamente discutir. todo lo que planteé es fácilmente constatable. Para es lo que vos, habitualmente para hago. vos es constatable. No, es fácil. Una serie de macanas. Dije en todo el números, Tiene dije razón, programas. de Esperen, macanas. ¿cómo vamos a Chicos, hablar, chicos? la No sé mínima por qué le noción de lo molesta que es la tanto. historia de A ver, nuestro país. disculpen. Hay que escuchar Ustedes cada no lo cosa. escucharon. Esperen, un segundo, por favor, Paren un poco, Carlos. parece una interna del PJ y todavía no llegó ese momento. Ustedes no lo Paren un poco. escucharon, pero la gente en sus casas... Paren un poco, parece una interna del Pará, PJ, no llegó ese momento. La gente en sus casas escuchó las campanas del ring de boxeo. Estamos reproduciendo acá lo que decimos que está pasando afuera. Nos ponemos en discusiones entre nosotros y no hablamos en definitiva de lo que le importa a la gente, que es el bolsillo, que es cómo se llega a fin de mes, si es que se recupera el empleo, dónde está, porque muchos no lo ven. De la cena de fin de año, Javi. De la Hubo cena una de fin de Navidad año. pobre. Hubo una Navidad donde faltó la carne, donde el gobierno intentó un plan, incluso con cortes baratos, que no dio muchos resultados. Pero te iba a decir- Ernesto. sí, no, te iba a decir que me parece que tenemos dos economistas, tenemos gente que conoce bien la vida y la historia política de la Argentina. A mí me preocupa más que este presente horrible que estamos viviendo, que me cuenten lo que viene. Porque si lo que viene va a ser igual de horrible que esto, no sé qué va a pasar en la Argentina. Va a ser más horrible y vos lo sabés. Claro. Que después del acuerdo con el fondo lo que te viene es un país, como dice el gobierno, postindustrial. Y en la Argentina, que quiere Alberto Fernández, que quiere la oposición, y está el interrogante de Cristina, aunque creo que ya a esta altura está definido, una Argentina postindustrial lo único que no hace es generar empleo. Vos decís, Por lo Guillermo, tanto, que- el año que viene, a esta altura del año, vamos a estar muchísimo peor que ¿Vos ahora. decís que Cristina va a jugar el 2023? No, yo lo que digo que Cristina, a partir de la elección de Kicillof en el 2014, cuando devaluó y le echó la culpa a Aranguren y ahora se quedó claro que fue una decisión política, irrumpió en un esquema especulativo rentístico que Dualde en el 2002, cuando asumió el 2-3 de enero, lo había terminado. Y esa es la década ganada, la que va del 2 hasta el 12 o el 13. Después entramos de vuelta en un esquema entre el dólar, la tasa de interés, la devaluación.
Empezaste con Kicillof, lo profundizaste con Macri y ahora lo estás terminando con Alberto. Y sí. Es la misma política económica. Bueno, en 2023 Alberto dijo va a haber paso. Cristina esta semana se reunió con artistas, vos lo decías hace un ratito, y dijo, la vez pasada no podía, me tenía que ocupar de mi rol de madre. Pero eso quiere decir que en 2023 está dispuesta a jugar. ¿Vos pensás que puede haber una Cristina 2023? Mirá, el problema es cómo vas a transitar el 2022 y dónde va a estar el peronismo parado. Este gobierno, que a todas luces ya no es peronista, si hay un espacio de paso, va a presentar una fórmula peronista. Y ahí veremos lo que pasa entre los peronistas y los socialdemócratas de este frente, que se llamará como se llama. Como la vez pasada no hubo paso, el peronismo fue por afuera. Ahora, si hay paso, veremos qué es lo que acontece. Pero que no va a ser la única fórmula, no hay ninguna duda. Pero primero va a tener que resolver si en el acuerdo con el fondo viene una Argentina postindustrial. Si viene una Argentina postindustrial, que es lo que indica el comunicado del fondo, eso no tiene nada que ver con el peronismo, aunque pues el peronismo son las industrias trabajando en la Argentina. Amén del campo, obviamente. Sí. Le iba a decir, lo tenemos Hernán acá, lo tenemos a Carlos. A los dos le pregunto a cada uno, conteste lo que puede. ¿Qué va a pasar en 2023 si Cristina decide jugar, ser ella candidata? No sé, falta un montón de tiempo. No, bueno, no sabes que no falta tanto tiempo, Hernán. No falta tanto tiempo. Pensalo, es un año y medio, obviamente. Mirá cómo se pasaron estos 2 años. Falta tiempo. Yo primero no soy analista político, así que no me voy a meter. Bueno, pero es un hombre de la política, podés opinar sobre eso. Pero no. Me parece que la Argentina necesita de acá, si querés, al proceso electoral del 23, recuperar buena parte de lo perdido durante la gestión de Macri, partiendo de la base de que recién ahora ha recuperado heterogéneamente, pero en buena medida la actividad económica, algo de los empleos, no se nota eso, o buena parte de los empleos. No se está notando en la calle, ¿sí? Sí. Muy poco, muy leve. Los datos en la industria, yo sí, pero te invito a San Martín. No, pero por eso me fijé, mirá. Te invito a San Martín, hace 2 años estaba muerto, sí. Hoy tenés actividad. Ahora, no, es heterogénea, tienen problemas las pymes, sí, todo lo que quieran. Para buena parte de eso se ha recuperado. Lo que digo es, vos de todas formas, no sé, en términos de ingreso, por ejemplo, el salario privado registrado, hoy está en los umbrales de finales del 19. ¿Está bien? No, es una porquería. Sí, es una porquería. Perdió 20 puntos, entonces tenés que recuperar. Yo creo que lo que viene, el año y bien, los próximos 2 años es esa. Sí, amén de lo que hay algo que se olvida, de cada 3 trabajos que se están creando, 1 es en blanco, 2 son en negro, 4, de cada 4 trabajos, 1 es en blanco, 2 son en negro. Trabajo, no hay trabajo en Argentina. El empleo registrado privado, sí. El empleo registrado. En general en los países la tasa de desocupación se incrementó sensiblemente en la pandemia y bajó a los niveles previos. Eso pasó prácticamente en todos los países. Acá Clarín tituló, hay 4 millones más de desocupados. No se fijaron que estaba pasando la pandemia. Pero bueno, fuera de eso, en la serie de empleo registrado privado vos perdiste 180.000 puestos, recuperaste 140. Estás abajo todavía. Claro. Estás abajo. Hay otro fenómeno. Ahora, si a finales de año, yo creo que eso finalmente se recupera. ¿Es suficiente? No, porque perdiste 250.000 con Macri. Javi Hernán, quiero volver a un punto porque recién mencionaba San Martín, los intendentes. Chiche Duvalde hace un ratito puso la lupa sobre los intendentes en la responsabilidad del gasto, de la falta de gestión. No, porque los intendentes también están discutiendo cosas que no le interesan mucho a la gente, como su propia reelección. Y te lo quiero escuchar a Carlos también. Chiche, te pregunto, a los intendentes también les cabe este sallo de que están lejos de la gente y se ocupan de intentar tener otra vez reelección indefinida. De un lado y del otro la grieta, te digo. Ya, me gustaría poder, yo como estábamos saliendo de la Nochebuena, creí que era un programa tranquilo, si no, no los hubiera molestado. Porque en realidad... Chiche, te dijeron que eras Evita, te tiraron un lindo regalito. Una demasiado fuerte. Guillermo, estoy muy lejos. Después de Evita, de llegarle a los pies a Evita. Después de Evita fue la que más se... Después de Evita fuiste la que más te ocupaste. Después de Evita. Pero igual, mi amor, igual. Evita estaba muy lejos de todos nosotros. Pero bueno, te agradezco igual. Pero me gustaría, si podemos estar serenos, decir que los intendentes antes, hace muchos años, se ocupaban de arreglar la luminaria, arreglar los baches, tenían
relativamente una tarea que era poca. Hoy tienen mucha responsabilidad. Tienen que ocuparse fundamentalmente de ver cómo generan trabajo en sus distritos, cómo ayudan a generar viveros de empresa, cómo favorecen la posibilidad de la producción en sus distritos, cómo miran qué está pasando con el sistema escolar en sus distritos, qué pasa con la salud en sus distritos. Tienen muchas responsabilidades que las tienen que asumir porque son los que están cerca de los vecinos. Sí. Hoy están enganchados en la discusión de la reelección sí o no. Cuando uno mira lo que pasa en Europa, ustedes saben que, por ejemplo, España, ¿cuántos municipios tiene? Tiene casi 9.000 municipios. Y cuando mira Francia, tiene alrededor de 30.000 municipios. Entonces son pequeños municipios, donde la gente conoce al intendente. Entonces, ahí ni se discute la reelección, porque la gente lo conoce cara a cara y a lo mejor lo reelige muchas veces porque sabe que es bueno, que trabaja bien. Acá, los intendentes, por la dimensión, están muchas veces muy lejos de la gente. Claro. Entonces, yo creo que un proceso que se inició en un proyecto que se llamó Génesis 2000, allá por la década del 90, lo primero que tendríamos que hacer para tirar algunas soluciones y dejarnos de discutir boludeces que ya me tienen un poco inflada, tendríamos que plantearnos, por ejemplo, dividir los distritos de la provincia de Buenos Aires en fracciones mucho más chicas. ¿Te imaginás dividir La Matanza, no Chiche? Más de 150. ¿Cómo? ¿Te imaginás dividir La Matanza? ¿Qué discusión sería? La Matanza, por lo menos para que pueda ser gobernable, tienen que dividirse en 6 o 7 distritos, para que esté cerca de la gente, para que el intendente conozca a la gente y la gente conozca a su intendente, para que haya lugares que dejen de ser el patio trasero. Lomas de Zamora por lo menos en 5, y así todos los distritos del conurbano. Esa es una tarea que se empezó y que habría que continuar si no hubiera intereses mezquinos. Entonces, el tema de la reelección pasaría a segundo plano. Hoy está ahí en el tapete, pareciera ser lo más importante. Y lo más importante es lo que le pasa a la gente, no en el centro de Lomas, en las lomitas, lo que le pasa en el fondo de Lomas. Ahora, ¿qué le pasó, Chiche, a la dirigencia política? ¿Qué le pasa a la dirigencia política que no ve esto que es tan sencillo que vos decís? Enfrascada en una discusión por mantener el poder, no ve la necesidad de la gente. Bueno, cuando se quiso dividir La Matanza, Lomas de Zamora, algunos distritos se dividieron. Se dividió San Miguel, se dividió Morón, se dividió Ezeiza, pero no llegamos a dividir los distritos más grandes, porque eso hay que hacerlo en el Congreso provincial. Claro. Y hay muchos intereses. Entonces hay que plantearse de verdad una división para que Fiorito sea un distrito, hablo de Lomas, para que Budge sea un distrito, para que dejen de ser patios traseros y crezcan. A ver, Chiche... Y más, bueno, eso... Sí, Chiche, acá está Carlos Campolongo también. Hasta ahora no ha tenido mucha chance, pero lo vemos gesticular. Carlos, ¿qué te parece a vos esta idea de, por ejemplo, dividir La Matanza en 7? Soy el penado 14, como el tango. Yo haciendo señas. A ver, quiero ser muy escueto e ir al punto. Para mí el problema de la provincia de Buenos Aires y del conurbano, fundamentalmente, que se está gestando un nuevo marco político con el AMBA, el llamado AMBA, es un problema de demografía social. Y esto no se estudia, es decir, la solución no va a ser mañana, estoy de acuerdo que no va a ser mañana. Ahora,
Si vos no generás un proyecto con plazos medibles, donde haya una desacumulación de poblaciones y haya una extensión que se complemente con transporte y servicios públicos como la gente, en fin, etcétera, etcétera, no vale la pena, me parece a mí, no soy economista, lo he leído políticamente, y hay compañeros que tienen trabajos que nunca son divulgados. El otro día yo, en el programa en donde estoy, lo abordamos, este tema. El asunto, insisto, el asunto central es anclar lo que es una geopolítica de la demografía social. Por más que suene abstracto, esto quiere decir desacumular gente, sí, que es un grave problema de convivencia, etcétera, etcétera, y generar ciudades alternativas en serio. Fíjense el error conceptual que hay. Surge lo de Bullrich, que no fue original de él, me refiero a Esteban Bullrich, sobre dividir la provincia en cinco municipios nuevos, no con lo que estaba señalando Chiche. La verdad es que yo lo que me quiero preguntar es si los recursos son acotados materialmente, ¿por qué no se toma la decisión correcta en conjunto de a dónde aplicarlo? A lo mejor se invierte en cloacas cuando se podría buscar una alternativa mucho más eficiente, rápida y de ciudad moderna, ¿sí? Bueno, a mí me parece que esto en nuestro país no lo estudia nadie, ¿sí? Dale, Chiche. ¿Puedo hablar? Sí, dale, dale. Yo coincido, o sea, una cosa no se da de patadas con la otra. Entiendo lo que dice Campolongo, pero también esa complicación sociodemográfica tiene que ver con provincias expulsoras. Hay provincias que no son expulsoras, no lo es Mendoza, no lo es San Luis, no lo es Córdoba, y hay provincias que son expulsoras. Desde el Estado Nacional hay que trabajar para que las provincias retengan a su gente, le generen condiciones para que no quieran venir al conurbano buscando mejor calidad de vida que no van a encontrar. Pero dada la situación de que la gente viene aquí creyendo que va a encontrar mejor calidad de vida. ¿Y cómo se vive, Chiche? ¿Cómo se vive en el conurbano hoy? Muy mal, con mucha inseguridad. Y por supuesto, si antes era un primer cordón, después fue un segundo, después fue un tercer cordón, y va creciendo en forma desprolija, desordenada, porque encima al no haber posibilidades de crédito para que la gente compre un terreno, construya su casa, se va haciendo de cualquier manera. Entonces, esto hay que ordenarlo y generar las condiciones para que no pase lo que pasa, para que no siga pasando lo que pasa. Chiche, ¿te puedo ser políticamente incorrecto? Te voy a corregir. Te voy a dar mi opinión sobre algo. Está muy bien lo que decís de las provincias expulsoras, pero yo te tengo que decir lo que veo también acá en Crónica todos los días. La mayoría de las personas que se asientan en los lugares más pobres del conurbano bonaerense hoy, no es que son de provincias expulsoras, no son argentinos, son de ciudadanos de países limítrofes. También. Mayoritariamente, ¿eh? ¿Es cierto? Son mayoritariamente, sí, vos... es cierto lo que vos decís. En Crónica entramos a la villa todo, no sé, 4 veces por semana, 5 veces por semana. Vos entrás y hay, lo digo, la 31, la 1114, la población mayoritariamente, muchísimos son extranjeros o hijos de extranjeros. Hay muchos con personas como era antiguamente de la provincia o etcétera. Habrá que pensarlo. Habrá que pensar por qué razón sucede y habrá que pensar qué se hace, de qué manera se solucionan estos problemas, porque verdaderamente las condiciones en muchos lugares son inhumanas, la gente no puede vivir en esas condiciones. Hay que ir generando condiciones mejores. Y cada vez el conurbano va creciendo hacia el interior de la provincia, que se torna invivible, fundamentalmente por la inseguridad, la falta de trabajo,
Bueno, Ahora, todo lo que sabemos. Chiche, estás hablando, por supuesto, con la experiencia, con un bagaje enorme. Todos los que estamos acá, Carlos, Guillermo, Hernán, todos tienen mucha experiencia en la política. La pregunta es, ¿harán falta también nuevos cuadros para los desafíos que vienen? Digo, ¿podemos seguir hablando de la misma clase dirigente después de 30 años, 40 años? ¿Hay recambio en la política argentina, Chiche? Debería haber, para que haya recambio, tiene que la política tornarse creíble, tiene que entusiasmar a los jóvenes. Las jóvenes no se entusiasman y le escapan a la política, no todos, pero la mayoría, porque dicen, no, en este mundo no me quiero meter. Tenemos que volver a despertar la mística, el entusiasmo por querer cambiar el país en el que vivimos, eso que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes. Claro. Y para eso, esa es responsabilidad nuestra. Como generación mayor, tenemos que hacer todo lo posible para tornarla creíble. Hoy no lo es, y claro, es una lástima, porque es una obligación que tenemos. Chiche, te agradecemos mucho por la comunicación, te pedimos disculpas en todo caso si no fue lo gratificante que te esperabas para el 25, pero bueno, vamos a seguir en comunicación, tenemos una placa de último momento. Sí, Eduardo, perdona, Guillermo, ¿vos coincidís entonces con la descripción que está haciendo Eduardo de la situación? Sí, claro, sí. Sí, que en términos generales coincido y naturalmente también coincido que los hermanos hispanoamericanos son hermanos hispanoamericanos. Yo en todo caso hablo de Hispanoamérica porque no tengo la categoría francesa de Latinoamérica, pero esa es otra historia, no tiene importancia. Coincido en que somos un pueblo mestizo y en ese pueblo mestizo se distingue el pueblo argentino por haber generado una doctrina muy particular, muy original de inclusión, que es el peronismo. Ahora, Guillermo, en eso tendremos diferencia con el compañero que está hablando, pero bueno, ahora, en Guillermo, términos generales coincido. Vos siempre te referís al Papa, ¿no? A Francisco. Digo, qué lejos está lo que plantea Francisco de lo que vimos ayer en La Matanza, pero lo que vemos en ilógico Conurbano. que está muy lejos, porque este es un gobierno que prohíbe el ateísmo, es un gobierno de categorías europeas. El presidente se vanagloria de decir que tiene una cabeza europea. Bueno, que el presidente no entiende lo que pasa en la Argentina ni entiende lo que pasa en Hispanoamérica. Pero es obvio, para Hispanoamérica categorías hispanoamericanas y dentro de esas categorías hispanoamericanas, para entender la realidad, es el peronismo. Por eso, bueno, ahora no voy a hablar de Lerche porque se retiró, pero Chiche, después de Eva, fue la que más entendió el tema social en la Argentina y trabajó para eso. Porque la red que había, ella no habla porque le da, pero la red de manzaneras que había se ocupaban de este tema. Entonces, esto es lo que tenemos que reivindicar y ver. Si no hubiese sido por las políticas sociales en el 2002, no se hubiese pacificado el país. Si no hubiese pacificado el país, no venía la tasa de crecimiento que tuvimos en la década ganada. Y simplemente lo que hay que hacer es repetir lo que se hizo bien, pero también es cierto que lo que se hizo bien arrancó con Duhalde y con Remy Lenicó. Ahora, Guillermo, es difícil en esta situación donde vemos esta Argentina, donde vemos las mesas vacías en Navidad, y te pregunto, Carlos, ¿cómo articulás toda esa tensión para llevar adelante esto que vos planteás, ¿no? Pensar a futuro. Digamos, vos planteaba Chile también, bueno, una Argentina pensando en el futuro, pero la Argentina en urgente no da tiempo a pensar futuro. Mira, para ser sintético y tratar de ser claro, creo que hay que rediseñar el Estado, pero esto no por el estatismo, no. Un Estado que en la filosofía lo comprendemos como un sujeto colectivo buscando el bien común, porque muchos de los problemas que hablamos hasta ahora tienen que ver, y yo se lo hubiese dicho también a Chiche, ella estaba de acuerdo, pero profundizando más, que en realidad esa situación, vamos a llamarla geoestratégica de la Argentina, tiene que ver con una concepción que en nuestro país no, con el Estado que tenemos, ¿en dónde lo querés encontrar si no hay capacitaciones, si no hay carrera, si no hay nada? No hay esta integración que como sujeto, insisto,
el Estado, viste que cuando sucede algo dice el Estado ausente. Sí, claro. El Estado no existe en la Argentina. Ahora, no es que está ausente, no existe. Carlos, pero la última reestructuración del Estado, todos lo recordarán, 89-90, no dejó un sabor, fue en los inicios del neoliberalismo. Claro, no, pero eso fue un cuento chino, no. Fue era el consenso de Washington, era una línea muy clara de privatizaciones, de reducción del Estado, era lo mismo que fue la dictadura. Carlos, perdóname. Tenemos a un exfuncionario de un gobierno que generó empleo, el gobierno de Néstor Kirchner puntualmente. Guillermo, te pregunto, ¿cómo se generó empleo en aquel entonces, empleo privado de calidad? ¿Por qué hoy no se puede? Ya, básicamente porque tenías una macroeconomía ordenada donde el Estado ahorraba y gastaba el sector privado y tenías empresas rentables. La macroeconomía sirve únicamente si generás que desde el que vende choripán en la cancha hasta la empresa más grande de la Argentina son rentables. ¿Hasta cuándo generó empleo la Argentina? Y de calidad, como decís vos, y no estatal, hasta el 2012-2013, ahí se terminó. Hace 8 años. 14-15 creó el Estado, con Macri se destruyó, aumentaron los planes sociales y ahora no hay nada. Ahora, los más duros dicen que hasta el 2011, Guillermo. Bueno, yo te diría que 2012, si ves la cifra, Sí, la vas a tener. 2010, ¿no? Guillermo, entre otras cosas, también tiene una ferretería, así que de esto de comercio sabe. Sí, tal cual. Queremos escuchar a ver qué es lo que... Mirá, tengo un mayoreo de ferretería, Ahí va. le vendo a los ferreteros, Ahí pero va. no importa. Mirá, primero una pequeña aclaración al compañero. Para el peronismo hay una sola clase de economía y es popular. No hay dos economías, no es que hay una economía popular y una economía que no sabemos lo que es. Hay una sola economía y es popular. Para el economista peronista, el centro de la economía es la creación de trabajo. Perón decía, hay una sola clase de hombres los que trabajan. Y la economía peronista está solo bajo el criterio de éxito si crea empleo. Ahora, antes que vos vinieras, dije, miren, desde este gobierno, que ya es tu problema, no es mi problema, van a empezar a hablar de la economía postindustrial. No pasaron 15 minutos y acá el compañero habla de que eso de pensar que va a haber una economía industrial hay que sacárselo de la cabeza. No sé por qué dice eso, pero yo te digo que No lo digo yo, lo dicen los eso números. es el discurso del gobierno, ¿Me permite? de este y de la termino, Sí, sí, de sí. este y de la oposición. El acuerdo con el Fondo Monetario No es el discurso del Internacional, Papa, eso, este acuerdo, no el otro, el que planteamos los economistas peronistas, este lo quiere el Fondo, el gobierno y la oposición. Los tres están de acuerdo que se terminó la industria de la Argentina. Todo es individual, todo te capacitas, no sé qué para qué. Mirá, en la Argentina está todo para hacer. Y si no hay una economía industrial, ahora eso se induce. Es como las ganas de comer, las vas generando. El pibe no nace sabiendo comer, lo vas haciendo. El aparato industrial también. Por lo tanto, tiene que haber políticas proactivas para eso, como cuando fueron en la década peronista. Esto es lo que tenemos que volver. Ahora, es cierto lo que dijo el compañero, va a ser muy difícil si primero no haces el trabajo que hizo Remes. Y el problema que tiene la política, que lo sabe, y no quiere asumir este costo. Y en todo caso, y con esto termino, lo va a empezar a asumir Alberto para el gobierno que viene, que son de los amarillos o de los rojos y blancos. Y ese es el problema que hay dentro del oficialismo, ese es el problema tuyo. Perdón. ¿Van a aceptar este acuerdo desindustriador de la Argentina o no? Y esa es la tensión. Cuando ustedes digan que no, acá los esperamos los peronistas con los brazos abiertos. No quiero dejar pasar que Guillermo acaba de decir que el próximo gobierno va a ser de Juntos por el Cambio. Y con Alberto, si sigue Alberto presidente y firme este acuerdo con el fondo, no tengas duda. ¿Vuelve Macri, Si ya Guillermo? perdiste la elección por 8 puntos, imagínate después del acuerdo con el fondo. ¿Vuelve Macri entonces? Mirá, es obvio que entre un gerente y el dueño del negocio siempre priva el dueño. Nunca un gerente, no es normal que un gerente le sople el negocio al dueño. Yo te Y el pregunto, dueño es Macri. Rodríguez Larreta es el gerente, es obvio. ¿Quién es el dueño? Es Macri. Pero Ahora, Rodríguez Larreta era peronista. es un olvidá, Era de es la un UCD, problema, era de es la un problema UCD. entre el gerente y el Los dueño. dos saltaron. Escuchame, es un problema entre el gerente y el dueño, es un problema de ellos. El problema de la Argentina es que por primera vez la política entrista de un socialdemócrata
se hace pasar por un gobierno nacional y popular y desde adentro hace un desastre bárbaro. Ahora, como nosotros estamos afuera del oficialismo, el problema lo tienen los que están adentro. Cuando terminen de firmar este acuerdo con el fondo y esté claro hacia dónde va la Argentina, los peronistas, como siempre hicimos, Campolongo, Moreno, la mayoría de los que algunos de los que estamos acá, los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque hay una sola economía y es la economía popular. Guillermo, te agradezco. Por supuesto, después vamos a darle la palabra a Daniel, pero Carlos está hace rato. Era simplemente un complemento, yo coincido con lo que esbozaba Guillermo, y me preocupa mucho que en los discursos de los medios de comunicación y demás, y lo nombro porque lo ha dicho, por ejemplo, el diputado Esper, le pregunté concretamente, ¿es cierto que hay que olvidarse de lo que significaba conceptualmente la sustitución de importaciones? Me dijo, sí, hay que eliminarlo. Yo no estoy contra los procesos de modernización y han cambiado las formas productivas. Ahora, no volvamos a aquel ministro de la dictadura que decía a la Argentina le da lo mismo fabricar... No, Carlos, no, yo dije, yo lo No, pero no te lo contestaba. Digo todo lo contrario, digo, hay que tener obreros universitarios industriales. Esos son los países que van adelante. Alemania es un buen caso. Te voy a poner un ejemplo claro. La misma fábrica de Sanela en San Martín, se fue Hernán, pero él puede dar testimonio de esto. Cuando cerró la fábrica de motos en San Martín, trabajaban 100 personas y fabricaban 1000 motos por semana. Cuando abrió, trabajaban 10 personas y fabricaban 2000 motos por semana. Exacto. Digo, por más capacitación, hay un modelo que está terminado de industria y hay que ir hacia otro. Pero pará, porque eso también, hay más brazos robóticos, Vos en la industria hay un montón de brazos robóticos, pero vos necesitas alguien que maneje el tablero de control. Y eso es un obrero que como hizo... A ver, tengo a Moreno, tengo a Campolongo, Perón hizo una universidad obrera. La famosa UPN que nosotros conocemos, la universidad obrera. Le voy a preguntar a Guillermo. Guillermo, los bonos, si bien por el comparativo tiene razón, no son la herramienta definitiva, pero ¿está mal que el estado de bonos de fin de año? Mira, lo que está mal es que las empresas no sean rentables. Yo valoro lo que él dice, que creciste un 10% después de haber decrecido 10%. Pandemia mediante, ¿no? Perdón. Y en realidad estás con la capacidad instalada ahora del año 19, que fue un desastre, que fue cuando Macri perdió las elecciones. Claro. Entonces, después de 2 años de gobierno, volviste al punto de partida y hay que ver si volviste al punto de partida. Con lo cual, ahora te viene el acuerdo con el fondo. Mirá, la realidad de lo que está pasando es que tuviste 300 millones de balanza comercial, 300, 400 en el mes de noviembre, y es insostenible. Este nivel de importaciones, como la está teniendo la economía, por este nivel, es imposible que lo mantenga. Muchachos, lo que va a ordenar esto es el comunicado que sacó el fondo el 10 de diciembre, después de hablar con el equipo argentino. Mira, cuando yo era más chico que vos, Guillermo, termino con esto, por favor. Había un refrán que decía, cuando el Papa hablaba de la Argentina, te estoy hablando mis 15, 20, 25 años, se decía, del Vaticano viene lo que al Vaticano va. Con el fondo pasa lo mismo. Viene del fondo lo que el fondo fue. Por eso el comunicado del fondo fue muy bueno, porque dijo, mire muchachos, nos pusimos de acuerdo con el gobierno. El problema lo tenés vos, no lo tengo yo, mi querido compañero. Vos vas a tener que resolver si esa Argentina que sale de ese acuerdo con el fondo te contiene. Como no te va a contener, porque sos un hombre de trabajo, que sabe la diferencia entre revito de factura, con callos en la mano, yo lo que te digo mirándote a los ojos, cuando no te contenga, acá el peronismo te recibe con los brazos abiertos. Guillermo, después de esta bienvenida, hacemos un punto nomás porque tenemos un urgente en último momento. Quiero volver a abrir la conversación con todos y quiero agregarle a Guillermo un tema que estuvo en la base del peronismo originario, que era también la idea de la posibilidad de ascenso social. Estamos viendo una época donde los hijos ya no tienen aspiración a superar al padre. ¿Cómo ves que eso puede catalizar, hacia el futuro próximo de la Argentina? Mirá, lamentablemente el año 2022 va a ser muy malo post acuerdo con el Fondo Monetario y el 2023 también. Lo que voy a decir ahora es muy grave, pero no hay alternativa. Yo soy de la idea que debería haber una asamblea legislativa en la Argentina. Tendría que renunciar Alberto, tendría que renunciar Cristina.
se tendría que armar un gobierno peronista con un gabinete peronista. ¿Perdón? Es muy fuerte lo que pero está diciendo. yo no te dije que no, te estoy diciendo que lo que yo creo. Mira, acá no hay mucha alternativa. En el 18, yo vine acá y dije, si no hay un gobierno de transición, De acuerdo. era presidente Macri. Si no hay un gobierno de transición, el que venga va a fracasar. Entonces yo te digo ahora con la misma responsabilidad, si no renuncia Alberto, no renuncia Cristina, no hay asamblea legislativa, el 22 y el 23 vamos a estar peor. ¿Por qué? Porque la asamblea legislativa te va a permitir hacer un gobierno peronista, con un gabinete peronista, discutir con el fondo desde otra lógica, no la lógica socialdemócrata, poner la carga de pagar la deuda donde se puede poner, que es en la pampa húmeda, y sobre esa base reconstruir un espacio que dé posibilidades a los sectores populares de tener movilidad social. Esto obviamente que es duro. La alternativa es, el año que viene me invitás para esta época y vas a ver que estamos peor. Después me invitás para el 23 y estamos peor. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que yo te lo digo en la cara. Y lamentablemente la política no es hacer diagnóstico, es hacer prognosis. Por lo tanto te la estoy haciendo. La posibilidad de esto, y es muy poca. Alberto Fernández está en la reelección, imagínate que se mira al espejo y piensa que es exitoso, y yo pienso que es un desastre. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y esperar el 2022? Bueno, es lamentable. Yo te digo la única verdad que tenemos. Carlos, te quiero preguntar si coincidís con Guillermo en esto del Fondo Monetario puntualmente. Si después del acuerdo con el fondo la Argentina va a estar peor, o no sé si la Argentina, los argentinos, los trabajadores. Sí, sinceramente creo que no hay buen pronóstico. Cuesta a veces, porque uno sabe que es un público masivo, cuesta a veces el reconocimiento, pero va a ser a todas luces peor. A todas luces, porque además ahora se han cumplido 20 años de la crisis que estuvimos hablando, de la crisis del 2001. El país está más desvertebrado desde todo punto de vista, no solamente en la macroeconomía, en la economía, en la producción, en el estado de ánimo, pero no explotó, en los Carlos. intereses, y no hay conducción además. Pero ¿por qué entonces antes explotó y ahora no? Si ahora está peor. No, porque hay, digamos, los efectos pueden ser, vamos a ponerlos en los extremos, de rebeldía o de resignación. Sobre todo cuando tenés circulando tantas contenciones temporales. Pero ¿por qué es necesario llegar a que explote? Por eso. Si la política está para que no explote, no para que explote. ¿De qué valdría que vengamos acá con la Argentina explotada? Tiene que ¿Y ser quién antes, convocó una muchachos. asamblea legislativa sin que explote, Guillermo? Pero no, y bueno, Es la precisamente política. te mirás al espejo y decís fracasé. Tenés que aceptar la realidad como criterio de verdad, no autopercibirte. Vos decís, mirá, ¿cuál es la realidad? Después de 2 años estamos peor que en el 19 y hoy hasta Macri está creciendo las encuestas. Macri, ¿vos te imaginás con quién estamos comparando? Con Macri. Pero Macri, perdóname que te lo diga así, pero Macri fue el primero que después de las elecciones dijo vamos a acompañar al gobierno en la transición. Hizo un panorama parecido al que vos acabas de No, hacer. al revés. Él tendría que haberse mirado al espejo también y dejar un gobierno de transición para que hiciera lo de Duhalde. Lo que dijo él, lo venimos hablando hace 2 años. Mientras alguien no haga lo que hay que hacer, hay que acordar con el fondo, sí. Este gobierno va a acordar con el fondo con una cabeza europea. Es la socialdemocracia. El otro gobierno son los neoliberales. Los dos hicieron el consenso O sea, de el problema Washington. no es el acuerdo, sino lo qué que hace acuerdo. falta acá es una cabeza peronista, como fue la de Duhalde, la de Kirchner y la primera etapa de Cristina. ¿Quién lo puede hacer eso? En una asamblea legislativa antes de que explote. Ahora, tu historia es decir, no, vamos a esperar que explote. Y después, ¿por qué querés que explote? No, yo no quiero que Muy explote, bien. Guillermo, para Entonces nada. la alternativa es, miren muchachos, esto va mal y va a ir peor. Y vas a un gobierno que lo que quiere es un acuerdo con el fondo donde van a pagar los jubilados. No va a pagar la pampa húmeda. No es lo que dice él. Este gobierno le va a pagar, le va a sacar plata a los jubilados, a los trabajadores, a los pensionados, a los pequeños y medianos empresarios, urbanos y rurales. ¿Quién es el que va a hacer una cosa distinta al peronismo? ¿Podrían hacerlo los amarillos? No, porque tienen la misma idea que esto. Alguien tiene que agarrar el toro por las astas
y solo es un gobierno peronista antes que explote. Ahora, Cristina va y hace una fiesta con los artistas y dice que está todo bárbaro y que Unidad Ciudadana fue un éxito. Y que Unidad Ciudadana garantiza, fue la van premier de esta unidad peronista. O sea, que Unidad Ciudadana, que era a todas luces una visión socialdemócrata, es la base de este gobierno, que claramente es socialdemócrata. Después viene Alberto y dice, vamos por la reelección. Bueno, estamos fritos. Yo vengo con responsabilidad de decirte a vos, mira, el año que viene esto va a estar peor. Y el 23 encima vas a perder escandalosamente las elecciones contra los que acaban de fracasar. Y yo le digo a él, mirá, vos que son gente buena, gente honesta, gente que entiende lo que hay que hacer, es hora que nos encontremos en el proyecto peronista. ¿Y cómo lo ponemos en marcha? No a través de una explosión, sino de mecanismos institucionales, que es la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa es al gobierno presidencialista lo que en una moción de censura y caída del jefe de gabinete es en los gobiernos parlamentarios. Guillermo, tenemos acá a Daniel. Lamentablemente, Daniel, quedaste como único en este sinfín de comentarios, digamos, respecto al gobierno, pero me interesa saber si vos podés o has tenido esta conversación respecto de qué pasa después del fondo, qué pasa con el acuerdo del fondo y qué pasa con los movimientos sociales después de eso. Primero, me parece que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, ¿no? Salir de 4 años de macrismo, pandemia y enfrentar el acuerdo con el FMI, sin duda es un desafío enorme para el conjunto del movimiento popular que hoy gobierna en cabeza de Alberto. A mí me parece que transitamos un año donde se vieron en estos días el desahogo que se vivió en toda la familia, en poder juntarnos, en la búsqueda del esfuerzo que se ha hecho para que haya un plato de comida. A veces desde sectores liberales se impugnan bonos, se impugnan el esfuerzo que se ha hecho para poner un plato de comida, para hacer un esfuerzo más, y la Argentina transitó un fin de año, la verdad que en paz, y no es un elemento menor después de lo duro que ha sido. Yo estoy confiado que vamos a discutir con firmeza el acuerdo con el fondo, que hay sin duda una responsabilidad. Como decía Néstor, acá los muertos no pagan, y eso es lo primero que hay que entender. Si la discusión con el fondo es a costa de que el país no pueda ser sustentable democráticamente, porque el acuerdo con el fondo tiene que ser un acuerdo que nos permita desarrollarnos y que nos permita validarlo con nuestra gente, y eso me parece que no tiene que ver solo con la discusión esta. La presencia del Fondo Monetario, que es el lastre que nos deja el macrismo y que nos deja Mauricio Macri, es poner a un gendarme que le cuida las espaldas al proyecto, como decía Guillermo, al proyecto de los amarillos, al proyecto de Mauricio Macri. Y eso es lo que nosotros tenemos que discutir. Te veo porque me estás haciendo señas por Daniel, todos lados. No, tienes que poner por lo que estamos Daniel, te viendo al aire, queremos mirá. mostrar esto, no sé si desde ahí lo podés ver, es Cristina 2023. Es la última de las promociones que se escucharon. Cristina Revolution. Cristina Revolution, claro, la última de Matrix, y habla sobre... Cristina Reloaded. Claro, Cristina, ¿qué es lo que puede pasar si es que, la charla del otro día fue el adelanto de lo que viene? ¿Vos cómo lo ves? Daniel, por supuesto. No, a mí me parece que nosotros tenemos dentro del movimiento nacional, que ojalá Guillermo, en lugar de venir a Crónica, pueda ir a la Casa Rosada, pueda ir a los ministerios, podamos discutir, no sobra nadie acá, y ojalá Cristina recupere de cara a la sociedad, que haya nuevo liderazgo. Yo creo que Cristina ya ha sido dos mandatos presidenta, ha sido senadora, hoy tiene la responsabilidad de la vicepresidencia. Yo creo que ha construido una fuerza política y sectorial en los pibes y las pibas de la Cámpora, ha construido una tradición. Creo que no está en la cabeza de ella tener un escenario de liderazgo, pero bienvenido sea todo lo que sirva para nutrir al movimiento popular, al movimiento nacional. Yo creo que hay necesidad también de renovar expectativas, de renovar liderazgos, de que surjan nuevas figuras con otras miradas. Me parece que eso es importante, pero lo veo acá, Guillermo, y me parece que acá no sobra nadie y tenemos que estar todos empujando lo que se juega en este tiempo, que es el destino de la patria en los próximos 20 años. Si fracasamos y hay una restauración conservadora de la mano de los condicionamientos del FMI, vamos a estar todos mucho peor, y se ha hecho un enorme esfuerzo con los condicionantes y con las dificultades que vivimos, pandemia mediante, para que podamos transitar estas fiestas en paz
Y sin duda, a pesar de las miradas Comparto lo que dificultosas decís. del año que viene, yo estoy convencido que vamos a tener La un buen Matrix. año. Bueno, Guillermo, Carlos, ¿Puedo hacer una pregunta a Carlos? Carlos trajo un libro, cada vez que viene trae un libro. Ese libro muchas veces dice algo. Carlos, ¿qué dice ese libro? Ese libro, entre otras cosas, tiene que ver, es un libro no reciente, tiene algún tiempo, lo escribe un sociólogo norteamericano y tiene para mí un cuadro maravilloso donde compara a Orwell y su distopía, digamos, 1984, y a Aldous Huxley con Un Mundo Feliz. ¿Por qué lo traigo y por qué lo tengo? Un solo ejemplo. Él dice, el autor dice que ganó Huxley. ¿Por qué? Porque mientras el Gran Hermano iba a controlar y censurar todo, Huxley sostenía que iba a caer el interés absoluto por la cultura, por la lectura, o sea, no iba a hacer falta prohibir nada porque nadie iba a leer. Muchas gracias, Carlos. A ver, Guillermo, una reflexión sobre cómo entra en juego Aldous Huxley con la falta de carne en la mesa del 31. No, mirá, me parece que con todo el cariño que le tengo al compañero, esto es muy importante y lo que parte aguas es el comunicado del fondo del 10 de diciembre, mientras estaban convocando a conmemorar o a festejar la derrota del gobierno. Mirá, el artículo, el comunicado del fondo empieza, nos juntamos con el gobierno. El gobierno mandó también su staff, mandó los técnicos, no mandó muchachos que empujan el lápiz. Y dijo, nos pusimos de acuerdo y hemos consensuado, ya está, es eso o nada. No es que vamos a discutir, vamos a ver, lo vamos a hacer con injundia, ya está el formato. Y el problema más grave es que ese acuerdo con el fondo es el que quiere el gobierno. Mandó su equipo técnico para consensuar con el fondo lo que quiere el gobierno y lo que quiere la oposición, que lo arreglaron en esa pizzería donde se estaciona de frente, acá en Libertador y Tagle. No son tantas, miren muchachos, eso ya está arreglado. Lo que tenemos que hacer es evitar eso. Y para evitar eso, yo espero los tiempos, porque como todo hay que esperar los tiempos. Vamos a esperar los tiempos. Vos sabés, y con precisión, y el pueblo lo sabe, y ustedes lo saben, el peronismo los espera con los brazos abiertos. Y ahí a reconstruir la Argentina.